Los 7 milagros más impresionantes de San Charbel. Número 7. Evitó que una plaga de langostas destruyeran los cultivos. En el año de 1885, una plaga de langostas asoló la región y se dirigía a la localidad de Emeg, que estaba en ruta con el monasterio de Anaya, que era el monasterio donde habitaba San Charbel, que también tenía sus cosechas. La gente se encontraba preocupada, pues en otras ocasiones ese tipo de plagas habían ocasionado hambrunas terribles, haciendo sufrir a la población. El superior llamó al padre Charbel y le pidió que bendijera el agua, y con esa agua bendita rociaran las plantas del monasterio. Se hizo como lo había ordenado el superior, y las langostas no tocaron en lo más mínimo los cultivos ya bendecidos. La gente a su alrededor notó el prodigio, y de inmediato juntaron vasijas llenas con agua, y se dirigieron con San Charbel a pedir que por misericordia bendijera el agua para así rociar sus cultivos. El padre Charbel accedió, y los campesinos inmediatamente fueron a sus predios y comenzaron a esparcir el agua bendita, notando que los molestos insectos se apartaban del cultivo, constatando el milagro que les permitió cosechar y tener alimento ese año, salvándose gracias a la intercesión efectiva ante Dios por el padre Charbel. Milagro número 6. Curó a los animales del campo. Resultó que un campesino se levantó de mañana y vio a su ganado enfermo. El hombre apurado constató que la enfermedad que tenía era grave, pues por su experiencia, esa enfermedad los acabaría a todos. Desesperado, el hombre llenó un cántaro con agua y esperó a que el padre Charbel saliera del monasterio, pues a las 11 de la mañana siempre celebraba una misa. Entonces al verlo, se dirigió con él, lo detuvo y le suplicó que bendijera el agua que tenía, pues sus animales estaban enfermos. El padre Charbel bendijo el agua. El hombre agradecido se fue rápido a darle de beber el agua bendecida, notando al poco tiempo la recuperación efectiva de su ganado, constatando el milagro por intercesión de San Charbel. Milagro número 5. Protegió a sus hermanos monjes de una serpiente venenosa. En otra ocasión, una serpiente había ingresado al monasterio y se había instalado en el viñedo. El reptil no cedía ante la presión de los monjes, y estos duraron mucho tiempo sin poder conseguir dominar a la serpiente. Desesperados, llamaron al padre Charbel para que les ayudara. Él llegó y de inmediato les dijo: «No le haga nada, está asustada». Entonces el padre Charbel, dirigiendo su mano a la salida del lugar, le ordenó a la serpiente: «Vete de aquí». Ante esta orden, la serpiente se fue a la dirección en la que San Charbel le había señalado, dejando a los monjes atónitos ante la facilidad con que la situación se había solucionado por la intercesión del padre Charbel. Milagro número 4. Sanó un enfermo mental. Sucedió que en el pueblo cercano al monasterio de Anaya vivía un hombre completamente desquiciado, que los molestaba pues era muy violento. Los habitantes ya estaban cansados, pues al paso del tiempo, la situación con la convivencia con este loco ya era insoportable. Desesperados, decidieron pedir ayuda al padre Charbel, y como pudieron, sujetaron a este hombre, que se llamaba Jabril Sabá, y lo llevaron ante el padre Charbel. Él comenzó a hablar con él, y para sorpresa, el loco comenzó a tranquilizarse. Al ver esto, los hombres que lo tenían bien sujetado lo soltaron. Entonces, con mucha amabilidad, el padre Charbel lo condujo a la capilla, le pidió que se hincara, y el hombre lo hizo sin problema. El padre Charbel le colocó la Biblia sobre su cabeza y al mismo tiempo le leyó el Evangelio. Y cuando terminó de leer, para su sorpresa, de los numerosos testigos, el hombre quedó completamente sano. Tan así fue, que con el tiempo ese hombre que antes estaba loco, decidió emigrar a América y formar una familia. Milagro número 3. Emanó luz de una lámpara para aceite llena de agua. En 1875, una ermita quedó deshabitada,
por lo que el padre Charbel vio la oportunidad para pedir ese puesto que implicaba convertirse en ermitaño, pues él lo deseaba con veras de su corazón. Después se dirigió a su superior a pedirle este puesto, pero él evitó darle una respuesta, y le pidió que hiciera un reporte de motivos por los cuales debía ser ermitaño, todo escrito en papel, dándole la indicación que si se tenía que desvelar escribiendo, pues que lo hiciera, aunque la ordenanza decía que los monjes debían respetar las horas de sueño. En obediencia se retiró para cumplir su trabajo encomendado, y cuando comenzó a trabajar, notó que su lámpara se había quedado sin aceite, por lo que se dirigió a la cocina, y les dijo a los encargados que si le daban algo de su aceite para su lámpara, pues iba a trabajar en la noche. Los encargados le dijeron que ellos se la llevarían a su celda. Una vez que se fue, estos decidieron hacerle una broma, pues llenaron de agua el recipiente de aceite, ya que querían ver qué hacía el padre Charbel al no poder encender la lámpara. Fueron después con la lámpara llena de agua y se la entregaron. Él les agradeció amablemente y cerró la puerta. Pero ellos se quedaron a un lado de la misma, pues esperaban oír los sonidos estridentes y repetitivos al tratar de encender la lámpara llena de agua. Pero para su sorpresa, notaron una luz que sobresalía por debajo de la puerta. Sorprendidos, fueron a decirle al superior todo lo que habían hecho, con tono de admiración y vergüenza. El padre superior, molesto, les dijo que dejaran para mañana esto, y que en el transcurso del día se disculparan con él por la broma. Pero estos le insistieron al decir que la lámpara estaba encendida a pesar de estar llena de agua. Entonces el superior, junto con los encargados, fueron a la celda del padre Charbel, notando efectivamente la luz que emanaba dentro del cuarto. El superior regañó al padre al tener la luz encendida en la noche, pues las reglas eran que debía respetar las horas del sueño. El padre Charbel se disculpó y no dijo nada más, a pesar de que el superior le había dado permiso para trabajar en la noche. El superior le pidió la lámpara y la llevó a su oficina, y para su sorpresa, constató que efectivamente era agua. Al ver esto, el superior decidió dar la autorización para hacerlo ermitaño, pues lo vio como una señal de Dios. Una vez que el superior dio la orden, le otorgó el permiso, a lo que el padre Charbel se dirigió a la ermita de San Pedro y de San Pablo. Milagro número 2. La recuperación de la vista de un herrero tuerto. Este fue uno de los 2 milagros del proceso de santificación del padre Charbel. Este primer milagro ocurrió a un herrero llamado Iskandar Ubaid, que trabajando como herrero se lastimó el ojo terriblemente. Él fue con el médico y éste constató que estaba su retina completamente destruida, y aparte estaba en peligro de una infección, por lo que era necesario extirparle el ojo. Iskandar no quiso extirparse el ojo y decidió seguir su vida así. Pasaron 13 venturosos años, hasta que unos amigos le dijeron que se encomendara al padre Charbel. Él no lo tomó muy en serio, pero le dijo que solo lo haría si recibía alguna señal. Pasaron algunos días, y una noche soñó que un monje le decía: «Ve al monasterio». Ante esto, decidió ir a ese monasterio, y fue a misa y rezó, esperando un milagro por la intercesión del padre Charbel. Pasando el tiempo, Iskandar comenzó a sentir un dolor intenso en su ojo. Al ver esto, su familia y amigos se preocupaban y le insistían que fueran con un médico para que le quitara el terrible dolor. Pero él solo les decía que su único doctor era el padre Charbel, y que él estaba seguro que él lo curaría. Dormía poco, pero una noche, a pesar del dolor que sentía, se durmió, y soñó que se encontraba en un monasterio de la orden maronita, y vio que un conductor de un camión le enterraba una barra de metal en el ojo, a la cual el hombre gritó tan fuerte que despertó a su esposa. Al preguntarle ella por qué gritaba él le tranquilizó y le dijo que se durmiera, que solo había sido un sueño, a pesar de que fue muy real. Un poco más tarde volvió a dormir, y volvió a soñar, en ese mismo ambiente del anterior, solo que esta vez vio un monje que se le acercaba, y al estar junto con él, el monje le preguntó: «¿Qué te pasa?». A lo que el herrero le dijo: «Me duele el ojo terriblemente».
y en ese sueño el herrero se inclinó por el dolor, y al mismo tiempo notó en el asfalto unas letras pintadas que decían Padre Charbel. El monje lo tranquilizó y le dijo que le aplicaría un polvo en el ojo, que al aplicárselo sentiría un terrible dolor al principio, pero con el paso del tiempo éste se calmaría poco a poco y que después quedaría completamente sano. Él no dudó, y el monje en su sueño le comenzó a aplicar el polvo en el ojo, lo que le ocasionó que lanzara un grito más fuerte que el anterior. Su esposa se despertó de nuevo, pero el herrero solo le dijo que sentía un dolor muy intenso, como nunca lo había notado, pero que estaba seguro que era una buena señal y que se iba a componer. En ese momento notó que su visión periférica había aumentado y pidió que le acercaran la imagen del padre Charbel. Cubriéndose el ojo sano, miró la imagen y con alegría exclamó: «Veo, y he recuperado la vista». Su familia constató el hecho, así como sus amigos y vecinos que lo habían mirado sin un ojo por 13 años. El médico que lo atendió 13 años antes, llamado Salah, aquel que le sugirió extraérselo, no podía creer lo que miraba, y reconoció y constató que era un milagro. Después 7 médicos verificaron el caso y concluyeron que la recuperación había sido un milagro, que después fue analizado por el Vaticano, con lo que ayudó en el proceso de su beatificación. Milagro número 1. La desaparición de una terrible úlcera. Una monja llamada María Abel, originaria de Amanama, de la Congregación de los Dos Sagrados Corazones, que tenía 23 años en 1936, comenzó a presentar vómitos insoportables y dolores en el estómago. Los médicos que la atendían no la podían curar, ni de cerca. Un buen médico de Egipto le encontró el diagnóstico de úlcera estomacal. Después se le consideró hacerle una cirugía que se le practicó, pero el médico, al operarla, observó que la enorme úlcera ya había afectado la vesícula y los riñones, por lo que ya le era imposible realizar con éxito la operación. Al salir del quirófano se puso peor la situación, pues ya no podía comer. Se vomitaba por cualquier cosa que ingiriera. Tan así es que a los 27 años ya casi no podía sostenerse en pie, por lo que la cama se convirtió en su nueva cruz. A los 29 años, la mano derecha se le paralizó y se le cayeron los dientes. Tan fuerte fue que una ocasión le dieron la extrema unción de tan delicada que estaba. Y así pasó su vida entre sufrimientos y penurias hasta 1950, cuando tenía 37 años, en los que se enteraron en el convento que mucha gente acudía a la tumba del padre Charbel en busca de un milagro. Y como muchos se habían curado, ella pensó ir, pero por su situación lo veía muy complicado. Después en la noche Sor María soñó que se encontraba rezando en una capilla, y a un lado de él se encontraba el padre Charbel, que estaba bendiciéndola. Ella se convenció con este sueño, y le pidió a la superiora que la llevaran a la tumba, a lo cual ella accedió, y la superiora, junto con otras 3 hermanas, llevaron a Sor María Abel al monasterio. Ya ahí fue conducida con una silla de ruedas a la tumba, observando una gran cantidad de gente. La hermana María se acercó e hizo el esfuerzo de besar la tumba. Al hacerlo sintió una descarga similar a una corriente eléctrica que le recorría su espalda, a lo cual le pidió a sus acompañantes que le solicitaran una celda para poder recostarse y descansar. De inmediato pidió a la superiora pasar la noche en la tumba, pero ella pensó que sería muy desgastante, por lo que autorizó pasar un día más para que en la mañana siguiente Sor María continuara rezando en la tumba. En esa mañana de julio de 1950, la hermana María se acercó a la tumba de nuevo y miró unas gotas justo en el lugar en el letrero donde estaba escrito el nombre del padre Charbel. Ella pensó que esas gotas eran una señal, y pensó: voy a tomar mi pañuelo, voy a impregnarlo con esas gotas y voy a pasarlo por mi cuerpo. Mientras lo pensaba, estiró la mano y se levantó, y al hacerlo todos fueron testigos del milagro, pues se curó de la parálisis, de la úlcera y de todos los males sin ninguna recaída. Después regresó a su congregación
y 2 médicos que la habían tratado constataron el milagro, a pesar de que estos mismos la habían desahuciado. Después de comprobarse el milagro, se turnó al Vaticano para su análisis y aprobación. Estos son algunos de los muchos milagros que se han conseguido por la intercesión de San Charbel. Gracias por tu tiempo. Te invito a suscribirte y a compartir este video a los demás. ¡Ánimo!